Hola chicos y chicas, un grupo de la Facultad de Economía primer semestre de la Universidad Nacional del Centro de Perú vamos a hablar de un tema que es muy importante que viene a ser sobre la tributación en América Latina, donde vamos a tocar ciertos puntos como el diagnóstico sobre la situación tributaria en América Latina, sobre la evolución de la presión tributaria, al igual que también las principales orientaciones sobre los cambios que se ha ido presentando en el aspecto económico en los diferentes países, enfocando la situación tributaria, al igual que la situación de financiamiento de la seguridad social, los principales problemas relacionados con la tributación sobre la renta y el IVA, los efectos económicos en el sistema tributario, la administración tributaria la administración tributaria en la región, la evolución y situación tributaria actual en América Latina, los impuestos al comercio exterior, los impuestos sobre los ingresos y patrimonios. Bueno, mi nombre es Stephanie Vega Arenaza y voy a tocar sobre el primer punto que vendría a ser sobre el diagnóstico sobre la situación tributaria en América Latina, donde voy a dar a conocer, al igual también de la evolución de la presión tributaria. Como bien sabemos, todo este aspecto que está relacionado con la situación tributaria tiene un papel que se ha ido desempeñando en la política tributaria con mayor frecuencia en estas últimas décadas y es un tema tratado permanentemente, al igual que la interacción con las políticas macroeconómicas y sus implicaciones en materia de ahorro e inversión y sus repercusiones en la distribución de los ingresos son temas que influyen mucho en una política económica. Ahora, en la última década sí ha habido en todos los países un incremento generalizado de la presión tributaria, al igual que dificultades en materia de sostenibilidad vinculadas al problema de la deuda externa que cada país suele tenerlo. Ahora, América Latina en estos últimos tiempos ha experimentado profundos cambios estructurales en cuanto a la situación tributaria. Otro aspecto viene a ser las principales orientaciones sobre el cambio en la estructura tributaria de los países. En primer lugar, voy a tomar el aspecto que en total de los ingresos tributarios se observa una menor participación de los generados en el comercio exterior. En segundo lugar, surge un proceso de generalización y fortalecimiento de la IVA en toda la región. Ahora, la situación de financiamiento de la seguridad social es algo que es un enfoque que todos los países en sí lo van tocando, como vemos en América Latina, ya que es una región que se caracteriza por el desarrollo temprano de los sistemas nacionales de seguridad social. Ahora, entre los países vienen clasificando según el desarrollo que tienen. Como podemos decir que los pioneros en alto desarrollo vendrían a ser los países como Uruguay, Argentina, Chile, Brasil y Costa Rica. Ahora, en el desarrollo intermedio viene a ser Panamá, México, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y República Boliviana de Venezuela. Y de desarrollo tardío y baja cobertura podemos presenciar a Paraguay, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Haití. Ahora, los principales problemas relacionados con la tributación sobre la renta y el IVA viene a ser la imposición de la renta. Esto que nos quiere dar a conocer es que en América Latina se percibe un deterioro de las bases imponibles de los gravámenes, atribuible a múltiples razones derivadas, ya sea de hechos exógenos como el proceso de la globalización. Como bien sabemos, la globalización lo quieren tomar como un tema como una solución en todos los países. Al igual, muchos países han sido renuentes en lo que respecta a la modernización del impuesto a la renta, cuyos esquemas fueron diseñados en periodos de economías cerradas y controles financieros. También la presencia de otros gravámenes progresivos, como podrían ser los impuestos al patrimonio personal,
han sido utilizadas solo por pocos países, como vendría a ser entre Argentina y Uruguay. Son los únicos que han ido utilizando este sistema. Ahora, la creciente importancia del impuesto del valor agregado. Como bien sabemos, en América Latina no ha permanecido ajena la tendencia internacional hacia la expansión del impuesto del valor agregado. Ha ido aumentando el promedio de su tasa, que pasó de un 11% a un 15%, con un nivel máximo del 23% en el país de Uruguay. Y en tercer lugar, los países han ido invirtiendo grandes sumas para mejorar el cumplimiento del tributo. En cuarto lugar, se ha producido un proceso de aprendizaje y cooperación no solo entre los países de la región, sino también en relación a las normas vigentes de los países industrializados, ya que tienen más enfoque en este tema que se viene a tratar. Ahora, los efectos económicos del sistema tributario. Vendría a ser que la acción del Estado en esta esfera se lleva a cabo de manera más efectiva y eficiente a través de la acción del gasto público. Mi nombre es José Gabriel Oeira Wanguayo. Me ha tocado exponer sobre el tema de la administración tributaria en la región, sobre los problemas identificados y los desafíos a futuros. Como introducción a la presentación de los desafíos a los que debe hacer frente la administración tributaria, en la región resulta conveniente exponer algunas tendencias que han dominado el contexto en el cual debe operar. En primer lugar, en algunos países, ante la necesidad de aumentar en forma urgente la recaudación impositiva, se han establecido nuevos gravámenes y sobretasas temporales a los impuestos principales, como resultado de lo cual hay casos en los que predomina una nueva tendencia hacia una creciente complejidad de los sistemas tributarios, dado que la simplicidad de dichos sistemas de uno de los requisitos fundamentales para una administración tributaria eficaz. Es indudable que esto ha tenido consecuencias negativas para las de esos países. En segundo lugar, debe señalarse que las atribuciones de las administraciones tributarias para cobrar la deuda impositiva y luchar contra el fraude fiscal son reducidas. En la mayoría de los países de la región, la cobranza coactiva de los impuestos es responsabilidad del Poder Judicial. A la vez, se constata una marcada incapacidad del sistema judicial para sancionar el incumplimiento fiscal. En consecuencia, es posible concluir que los principales desafíos para lograr el establecimiento de una administración tributaria moderna son los siguientes. La primera, evaluar el grado de institucionalidad de las administraciones tributarias. Segundo, transmitir un mensaje público que destaque la modernización de la administración tributaria como un vínculo efectivo para combatir la evasión. Tercera, fortalecer la capacidad de gestión de la oficina central y el funcionamiento de la organización en su totalidad. Otro reto importante al que habrá que responder en el futuro será procurar la continuidad y una elevada profesionalización. Y la cuarta, mejorar los procesos de integración institucional. La quinta sería disponer una segmentación de los contribuyentes en grandes, medianos y pequeños. Se han ido creando unidades especiales responsables del control de distintos segmentos de contribuyentes. La sexta, incrementar la eficacia del área de fiscalización. En muchos países el grado de cobertura de los contribuyentes fiscalizados es todavía muy bajo. Continuando con la exposición, mi nombre es Francis y voy a informarles acerca del análisis de las características de los principales impuestos. Como sabemos, existen varios impuestos que ya son conocidos por la mayoría de nosotros. Voy a empezar con el impuesto
al comercio exterior, en otras palabras, los aranceles. Bueno, lamentablemente en América Latina se ha venido disminuyendo, ya que muchos países, para mejorar su economía, reducían sus aranceles a una baja tasa de interés para que los países vecinos o extranjeros puedan invertir en su territorio. Uno de estos casos viene a ser Argentina, que en los últimos años ha utilizado una política económica de implantación y de sustitución de productos de exportación con unos productos de importación. Es decir, ha utilizado menos productos de extranjeros y mayores productos nacionales. Luego venimos a ver el impuesto selectivo al consumo. Estos impuestos selectivos al consumo buscan capturar mayores ingresos tributarios al gravar bienes o servicios con la baja elasticidad precio. Es decir, buscar una simplificación y reducción de los bienes y servicios gravados para una mayor recaudación de impuestos, principalmente en tabacos, bebidas alcohólicas y analcohólicas, vehículos, gasolina y servicios de telecomunicaciones. Bueno, para mejorar se utilizaron eficiencia administrativa para tener una mayor prioridad en sus objetivos mencionados. Como viene a ser en el caso de Costa Rica, donde sus tasas son muy elevadas, más elevadas que el promedio, pero por otro lado tenemos a El Salvador y Guatemala, que tienen unas tasas de interés bajas, por debajo del promedio. Bueno, prosiguiendo sería el impuesto a la renta. Esta se refiere a que un impuesto, en las décadas pasadas, la participación del IVA en la estructura tributaria ha tenido un incremento significativo, tal como lo observan la mayoría de económicos en esa parte de América Latina. Además, señala Tansi que América continúa siendo alérgicos al impuesto de renta, ya que eso trae consigo varias consecuencias, tales como la caída en las tasas nominales, las generosas deducciones en materia de gastos personales y societarios, además de las rentas financieras por temor a que los ahorros puedan escapar a paraísos fiscales. Asimismo, los problemas de las administraciones tributarias, que nacen más viable su evasión impositiva que los otros gravámenes. Bueno, continuando, tenemos a los impuestos sobre patrimonios. En América Latina, esto ha tenido un valor significativo, ya que en Argentina principalmente, el impuesto a bienes personales se ha producido en un 0.4% del PBI. En Uruguay, por otro lado, obtiene ingresos por un 2% del PBI. Bueno, el análisis sería incompleto si no se menciona que en los países federales como Argentina, la potestad tributaria de los recursos de este origen se encuentra en manos provinciales. En los últimos 10 años, todas las jurisdicciones provinciales han tenido recursos patrimoniales cercanos al 1,3% del PBI, de los cuales aproximadamente el 75% se sustenta los impuestos sobre bienes raíces y la tendencia de vehículos. Para culminar, tenemos los impuestos especiales o impuestos sobre los activos. Esta generalmente se impone a varios países de la región para implementar métodos de determinación, en algunos casos de carácter complementarios y en otros sustitutivo. Con el fin de mejorar los resultados obtenidos, estos métodos se han basado en la aplicación de un gravamen que actúe como un monto mínimo más allá del resultado efectivo que se obtendría como consecuencia del impuesto a la renta neta de las sociedades. Bueno, en el libro CEPAL nos muestra que al contribuyente sobre el criterio de determinación se utilizaría de manera complementaria en los países para una replantación de la definición del sujeto gravado, que ha supuesto extender el concepto societario y limitar el ámbito de las
físicas casi exclusivamente aquellas que perciben ingresos al trabajo personal en relación a la tendencia, en relación de dependencia. Bueno, mi nombre es Omar Quispe Chávez y voy a continuar con la exposición que estaba dando sobre la tributación en América Latina. Y como mi parte es análisis de los primeros efectos del sistema tributario. Y como sabemos, y para el mayor entendimiento de este tema, se dividió en dos subtemas, que es los efectos en materia de equidad distributiva y los efectos sobre la inversión y la producción. Y luego voy a tratar de hacer entender un poco más sobre estos dos subtemas. Y para entender que el Estado sí cumple un papel muy importante en todo esto, porque hace un proceso de redistribución. Y en largo plazo ha sido muy importante para los países industrializados. Eso quiere decir que los países que son muy desarrollados en este ámbito. Y también dice, según el análisis, mediante las políticas sobre los impuestos y transferencias. Eso es el Estado, como estaba hablando, cumple un labor muy importante. ¿Y qué hace? Hace políticas económicas, y eso hay sobre los impuestos y las transferencias. Y esos son muy importantes para, si hablamos en la tributación en América Latina. Lo señalan de Stinger y Square, a iguales conclusiones del estudio de Chu. La información disponible está indicando que sin los efectos del impuesto redistributivo, los programas de transferencia a la igualdad y la distribución del ingreso es menor en el promedio. En los países de desarrollo, que los países es menor el promedio que en los países de desarrollo y en los países industrializados. Sin embargo, mientras en estos últimos la distribución mejora efectivamente vía los impuestos y el gasto, en los países de desarrollo no se cuenta con las políticas redistributivas adecuadas para lograr. Después de los impuestos y transferencias en un grado de igualdad comparable, se exhiben los países desarrollados. Según la información provista de este libro, el promedio de coeficiente de Gini antes de los impuestos, después de las transferencias, fue un 38%. Y para los países de desarrollo, mientras para los países que están en desarrollo alcanzó un 44%, que lo que pone en manifiesto que los efectos distributivos en las medidas no son tan significativos como lo veíamos en los países en desarrollo, por lo que sí son en los desarrollados. Ahora vemos los efectos sobre la inversión de la producción. Los incentivos para atraer la inversión son muy característicos de los países en desarrollo. Y en los comienzos de los 60 son parte de un instrumento de una política económica. Como vimos, hablamos sobre un papel notorio sobre el Estado. Uno de los aspectos tributarios que se ha conseguido y se ha concentrado en la atención más allá del cambio de escenario del económico mundial y de las sucesivas reformas fiscales. Mientras tanto, como vemos en América Latina, como el Chile, El Salvador y Ecuador, se observa una tendencia a una actitud más prudente al respecto del empleo en estos instrumentos. Y por tanto, vemos que es muy importante los impuestos y esto muchas veces afecta al comercio exterior.